Bueno, ¿cómo están? Buenas mañanas, tardes o noches, según qué día vean el video. La idea de hoy es grabar esta clase, este punteo, este recorrido por el texto El malestar en la cultura de Freud, desde los textos tal vez más complejos que nosotros damos en la materia. Y la propuesta es, bueno, por una propuesta nuestra que les hacemos, es ver el capítulo 1, 2 y 3, entendiendo también que el capítulo 1 tiene hasta mayor complejidad y no nos atañe demasiado, ¿no? Algunas partes no nos atañen demasiado, pero bueno, así que de todas maneras acá vamos a hacer un recorrido por el texto. El texto de Freud es de 1929, es de los últimos textos de él, Freud muere 10 años después. Es de los textos que se considera sociológicos, entre muchas comillas, pero sí que están pensando cuestiones sociales y no tanto individuales, o que hace por lo menos esa relación entre lo que son las cuestiones psíquicas individuales y las cuestiones sociales, culturales, que Freud también va a hablar ahí a veces, si bien no habla de psiquismo social, de hecho él se pelea con la idea de inconsciente colectivo, en sí habla, ¿no?, de procesos sociales y cómo muchas veces están en relación con determinados mecanismos psíquicos individuales. Por eso es un texto que en Malestar en la Cultura que se da, por lo menos en la mayoría de las carreras de ciencias sociales, es un texto que se da en quien estudia sociología, antropología, filosofía. Es un texto que se suele ver. Para nosotros es la base de lo que después nos permite trabajar y poder profundizar en esta relación entre los aspectos educativos y los aspectos psicoanalíticos. Es sin duda la base de la materia, la base teórica de la materia, este texto. Hay tres conceptos muy importantes que por lo menos van a seguir toda la cursada, que es el concepto de represión, el concepto de cultura y el concepto de sublimación y de pulsión, ¿no? También podríamos agregar que son esos cuatro conceptos que son fundamentales en toda la materia, y vamos a ver de las diferentes formas en que se relacionan según los temas que vayamos a abordar. Bueno, les decía que es un texto complejo, y más al comienzo, el primer capítulo. Freud empieza, para que no se pierdan, Freud es como si le respondiera el primer capítulo a un amigo, ¿no? Cita la carta de un amigo religioso, y él le responde, ¿no? Freud responde desde su ateísmo feroz. Van a ver que en varios momentos critica, discute la religión, ¿no?, que para él le empobrece la vida. Entonces, eso está circulando ahí en los textos. De hecho, el Malestar en la Cultura lo escribe un año después de El porvenir de una ilusión, que yo después les voy a dar de ese texto en un capítulo de 2 hojas que me parece brillante, del porvenir de una ilusión, pero para quien le interese, ahí sí es donde en todo el artículo Freud está discutiendo contra la religión judeocristiana. Entonces les decía que comienza el primer capítulo con una respuesta a este amigo, y citándolo, ¿no? El amigo, cuando ustedes vean, le hace referencia a un sentimiento oceánico, ¿no? Que el religioso, en la experiencia religiosa, se trata de hacer de una comunión, de tener una experiencia, un sentimiento que el amigo le describe como sentimiento oceánico. ¿Por qué oceánico? Por esta confusión del uno con el todo, ¿no? En ese momento de confusión, casi panteísmo, ¿no? Podría ser en esto de
¿no? Como hasta la religiosidad previa a las instituciones religiosas, ¿no? Que tenía que ver con fundirse con el afuera, ¿no? Que no haya barrera entre yo y otro, yo y todo, adentro y afuera. Entonces, a partir de esto, Freud lo toma casi como excusa para hablar de, bueno, si este sentimiento oceánico, ¿no? Es algo que sienten los religiosos, y Freud dice, yo soy un hombre de ciencia, con las comillas que nosotros vimos, ¿no? A partir del texto de Imbriano, de si el psicoanálisis es una ciencia o no. Pero bueno, ¿no? Freud sostiene que él es un hombre de ciencia, o por lo menos podemos decir un hombre de ideas, un intelectual. Entonces Freud dice, bueno, yo no tengo acceso a este sentimiento, ¿no? Freud ateo, él se reconoce como limitado en ese sentido. Pero él dice, bueno, si existe ese sentimiento, es que tenemos que suponer que previamente a eso que está sintiendo el yo actual, el yo del religioso, previamente tiene que haber en algún tipo de explicación, algún tipo de causa anterior. Bien, entonces ahí sí lo que nos interesa es esa relación entre yo y ello, que dice acá. Normalmente no tenemos, estoy en la página 66, normalmente no tenemos más certeza que el sentimiento de nuestro sí mismo, de nuestro yo propio. Este yo nos aparece autónomo, unitario, bien deslindado de todo lo otro. Es lo que decíamos la otra vez en relación al yo moderno, ¿no? Que lo que nosotros pensamos, ¿no? Que sabemos lo que queremos, que nosotros pensamos algo y que eso implica cierta unidad. O cierta delimitación de esto es mío, esto es propio, y está separado de afuera. Entonces por eso dice bien deslindado de todo lo otro. Dice, esta apariencia es un engaño. El yo más bien se continúa hacia adentro, sin frontera tajante, en un ser anímico inconsciente que designamos ello y al que sirve, por así decir, como fachada. 4 años antes, en 1923, Freud tiene un texto, 5 años antes son, Freud tiene un texto muy importante que se llama El yo y el ello, que ahí él va a trabajar lo que sería la segunda tópica. La segunda tópica implica, la primera tópica implica cómo él piensa el inconsciente en una época y cómo él piensa el inconsciente en otra época. En la primera tópica, sería, para él el aparato psíquico está dividido en inconsciente, preconsciente y consciente. ¿Sí? En el aparato psíquico, está dividido en esas tres funciones, y lo que Freud va a decir es, lo consciente es lo que en el presente tenemos consciente, ¿no? Yo en este momento estoy consciente de la clase, de los conceptos estoy pensando, ¿no? Mientras estoy hablando, los conceptos que necesito ir enhebrando, ir desarrollando, que viene antes, que viene después. Lo preconsciente para Freud implica lo que tenemos almacenado en la memoria, pero que podemos traerlo sin demasiado esfuerzo. Por ejemplo, ahora, ¿no? Yo estaba hablando de una cosa y de repente me acuerdo, no lo leí recién, pero me acuerdo el concepto de primera tópica de Freud. No es algo que yo tengo en algún lugar en el recuerdo, pero no está reprimido, ¿sí? Tengo fácil acceso. Entonces eso sería lo preconsciente. Entonces el par consciente-preconsciente implicaría la conciencia del yo, si se quiere, implicaría el yo. Y el inconsciente, propiamente dicho, es el tercer aspecto de ese aparato psíquico, son los bordes reprimidos, es decir, los recuerdos reprimidos que aunque yo haga un esfuerzo, no puedo acceder a eso, ¿no? Es lo que les decía la otra vez, de, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿No? Que cuando uno de repente intenta entender por qué hice lo que hice, ¿no? Y uno no entiende qué pasó. ¿Por qué terminé diciendo tal cosa, terminé haciendo tal otra? Entonces eso ya tiene que ver con los fenómenos inconscientes. Él después va a hablar de una segunda tópica. Eso es la primera tópica, lo que consideraba a la altura de 1900. ¿Sí? Creo que son 1905 donde él termina de formalizar eso, 1900, ahí en el momento donde él termina de escribir la interpretación de los sueños. En 1923, él arma la segunda tópica, es decir, la segunda manera que él tiene de pensar el aparato psíquico. Entonces, él ahí dice que el aparato psíquico está dividido en 3 instancias. El yo, y ahí podríamos englobarlo preconsciente-consciente,
el super yo, escucharon hablar de super yo capaz, ¿no? A veces en alguna película o una gente a veces lo tiene, ¿no? El super yo es ese imperativo de hacer las cosas. Es decir, el castigo, por un lado, para Freud tenía que ver con el ideal, con cierto ideal que uno se propone ser, pero sobre todo lo que está mordiendo permanentemente ese ideal es el castigo que nosotros nos damos por no alcanzar eso que queríamos ser, ¿no? Me propuse en cuarentena ser más productivo y está difícil, ¿no? Uno está viendo memes, leyendo las noticias, angustiándose, paranoiqueándose, digamos, todos esos fenómenos entorpecen mi ideal de ser más productivo, no sé, de poderme estudiar para adolescencia y educación secundaria. ¿Qué pasa? No pude, no sé, no logré, me colgué viendo una serie que mucho no me interesaba. Entonces, eso, ¿qué es lo que nos produce? Culpa y castigo. ¿No? Podríamos decir, esa secuencia está en relación con el super yo, ¿no? Y hay momentos donde el super yo nos castiga, es esa voz interior que nos marca todo el tiempo la falla, lo que no logramos hacer, lo que no podemos, lo que no somos, ¿no? Eso sería, para Freud, esa necesidad de castigo es inconsciente, proviene del inconsciente. Después, podemos decir, el yo la absorbe, digamos, ¿no? Uno se le viene esa voz, pero proviene del inconsciente, esa necesidad de castigo. Y por otra parte, la tercera instancia se llama ello. El ello es propiamente lo inconsciente. Y el ello ya estaría dividido en las cuestiones que reprimimos, esos recuerdos reprimidos, y también en lo que vamos a tratar de trabajar un poco hoy, que es la pulsión, ¿sí? Así que, para entender esa frase, ¿no? Dice, esta apariencia, la del yo, es un engaño. El yo más bien se continúa hacia adentro, sin frontera tajante, en un ser anímico inconsciente que designamos ello y al que sirve como fachada. Es como si el ello, para expresarse, necesitara un poco de la fachada del yo, ¿no? Es como si el yo, toda esa personalidad que nosotros nos armamos, nuestros rasgos de carácter, eso que creemos que somos, en realidad está encubriendo, está tapando la verdad que estaría en el lugar del ello. Bueno, después ahí se mete, dice algo interesante, que ustedes seguramente lo habrán pensado, que es que, el yo tampoco es tan único y podríamos decir estático como aparece, ¿no? Por ejemplo, en estado de enamoramiento uno entiende perfectamente que el yo no lo domina todo y que al revés, uno está, o ya sea porque está muy fascinado por aquella persona, entonces hay algo de esa estabilidad del yo que tambalea, o por todo lo que nos produce, lo que nos mueve, por ejemplo, ¿no? Dice Freud ahí, el enamoramiento, que tampoco es tan estable como parece. Sin embargo, acá lo que a nosotros nos empieza a importar, Freud ahora se mete más con un desarrollo teórico, hablando ya del yo y el ello, ¿no? Es decir, viene el sentimiento oceánico, va a esta diferencia de yo y ello, y empieza a hablar de cómo se constituye el yo también, ¿no? Y cómo es ese primer momento antiguo del sentimiento oceánico, es decir, cómo se conforma el adentro y el afuera, que eso no estuvo desde el comienzo. Ahora estoy en la página 68. Entonces Freud lo que empieza a hablar del pecho materno, ¿no? Empieza a hablar de ese bebé que en un primer momento no era el yo. Para Freud los bebés no tienen un yo en un inicio, ¿no? Es decir, es algo que se va conformando. Podríamos decir, son un manojo de pulsiones por ser satisfechas, ¿sí? O podemos decirlo de otra manera, ahora un manojo de necesidades, ¿sí? De necesidades, y que está buscando tipos de respuestas, tipos de forma de satisfacer esas necesidades. Entonces ahí lo que aparece, el pecho materno, ¿no? como el objeto, puede ser la mamadera también, como el objeto externo que va a calmar las necesidades de ese cuerpo, insisto, que no llega a ser un yo todavía, ¿no? Pero esas necesidades. Lo que
Para no marearse demasiado con esto, porque no es lo que más nos interesa, pero es lo que necesitamos es obtener un concepto que después sí nos va a importar más. Digo, para que ustedes lo tengan como más claro, acá lo que nos interesa es el principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer para Freud desde un comienzo era un principio que gobernaba la vida anímica, ¿no? La vida psíquica. Es decir, que había una tendencia a obtener placer. Freud, pero que no es, ahora no estamos hablando de un ideal, ¿sí? De felicidad, no sé, de querer pasarla bien. No tiene que ver en términos intelectuales, sino con una necesidad pulsional de obtener placer. Freud después va a decir en el capítulo 2, eso es importante, que los hombres siempre quisimos ser felices. Y hay dos formas, ¿no? De obtener la dicha. Una es consiguiendo experiencias de placer y otra es evitando el displacer. Bueno, acá lo que Freud va a decir es, para Freud en el ello, es decir, en términos inconscientes, todo el tiempo es como nos está pujando, punzando por obtener placer. Todo el tiempo es ese manojo de pulsiones que quieren ser satisfechas. Lo que dice Freud, ¿no? Es que como un procedimiento, ¿no? Frente a ese pecho materno, el pecho materno es lo que le va a dar la felicidad, pongamos, ¿no? El placer a ese bebé. Entonces, lo que se va a ir produciendo para Freud no es tanto el reconocimiento, en un principio, ¿no? No es tanto el reconocimiento que eso que viene de afuera me da felicidad, sino transformar que eso viene de afuera en hacerlo propio. Entonces para Freud empieza lo que dice es ese mecanismo que se llama de introyección, que tiene que ver, y de separación del afuera, que tiene que ver con empezar a sentir que todo lo que viene de adentro me va a hacer feliz. Entonces empieza a tomar el pecho como una sensación de placer que proviene del interior del cuerpo, y todo lo que queda afuera queda del lado amenazante. Entonces, ¿por qué nos importa esto? Porque podríamos decir, en esta especie de recorrido de ello y yo, cómo se va conformando en el yo que ahora somos, dice, en un primer momento nosotros hacemos que esos sentimientos que vienen de adentro, que nos empujan, que nos piden satisfacción, como por ejemplo la necesidad la necesidad de leche, ¿no? Como eso se va transformando en una necesidad de satisfacción pulsional, como esos sentimientos de repente empiezan a devenir un yo total, es decir, un yo que se funde con ese primer objeto que era el pecho. Entonces, para Freud, ese sentimiento oceánico del que estábamos hablando antes, de confundirse el yo y el otro, el interior y el afuera, tiene que ver con esa primera experiencia que se da con la experiencia del pecho materno o la mamadera, ¿no? Es decir, un objeto que viene de afuera, pero que el yo toma como propio. Y Freud dice que el mecanismo que iba a ir haciendo el yo es expulsar lo displacentero para afuera. ¿No? Es una hipótesis, por supuesto que no se puede corroborar esta hipótesis porque no se le puede andar indagando a los bebés cómo, si ese sentimiento lo sienten afuera o adentro. Pero digo, es muy importante, entonces eso, ¿no? Que empieza a separarse el adentro, empieza a quedar como lo bueno y el afuera lo malo o amenazante. Entonces, estoy en la página 68. Se aprende un procedimiento que mediante una guía intencional de la actividad de los sentidos y una apropiada acción muscular permite distinguir lo interno, lo perteneciente al yo, y lo externo, lo que proviene de un mundo exterior. Con ello se da el primer paso para instaurar el principio de realidad, destinado a gobernar el desarrollo posterior. Este principio de realidad es muy importante para nosotros. ¿Por qué es muy importante? Lo que después va a ir trabajando Freud, digamos, en este momento había principio de placer. Principio de placer implica esa necesidad de obtener el placer de forma inmediata. El yo el yo podríamos decir, el yo puede entender
que para satisfacer nuestras necesidades y nuestros anhelos tiene que haber esperas, tiene que haber tiempos, es decir, frustración. Eso que a veces se llama la tolerancia a la frustración. Bueno, uno mínimamente tiene tolerancia a la frustración. No sé, si no, no podríamos respetar el aislamiento, ¿no? ¿Por qué uno respeta el aislamiento? Porque está pensando que es para un fin mayor y que me tengo que estar restringiendo de hacer cosas que tengo ganas de hacer, como verme con amigos, jugar al fútbol, verme con amigas, ir a tomar cerveza. No, bueno, ese tipo de cosas es porque uno empieza a sentir que uno empieza a aceptar, ¿no? que uno no puede obtener el placer inmediatamente. Ahora bien, el ello sí necesita obtener placer inmediatamente. Es decir, para Freud, el ello es como, imagínenselo si quieren, como una especie de centro que emite constantes necesidades y que el yo todo el tiempo tiene que estar bajándole un cambio, ¿no? Es como si un motor estuviera prendido todo el tiempo y es el yo el que tiene que poner esperas, no sé, darle agua, darle engaños para que ese motor no obtenga inmediatamente lo que quiere obtener. Y ahí nos vamos a meter con el principio de realidad. Bueno, después hace una metáfora en el capítulo 1, interesante, bonita, de cómo en Roma la ciudad está conformada por un montón de ruinas, ¿no? Como que la ciudad de Roma va conservando diferentes ruinas por las diferentes poblaciones, las diferentes edades históricas, etapas históricas, ¿no? Y que entonces la metáfora básicamente es que nada del pasado, o casi nada del pasado, está aniquilado del todo, ¿no? La metáfora para Freud es que en la ciudad de Roma, al igual que en nuestro inconsciente, está almacenada toda la memoria. Y tal vez haya que escarbar ruinas, pisos, para obtener ruinas sobre ruinas, pero que se puede llegar a alcanzar, se puede tener cierto acceso a esas ruinas. Un poco, podríamos decir que es la metáfora del inconsciente, ¿no? Que hay que escarbar, y capaz no vamos a encontrar tal cual sucedieron las cosas en un determinado momento, pero sí gestos, guiños. Por eso el inconsciente, digamos, no actúa, podríamos decir, no es un calco del pasado, digamos, lo que nosotros ahora, cómo rescatamos el inconsciente, yo les decía la otra vez, a través de los lapsus, ¿no? De esas equivocaciones en el lenguaje, a partir de los sueños, a partir de los síntomas que tenemos, de los síntomas neuróticos, a partir de los chistes. Esos son mecanismos y formas en que algo del inconsciente aparece. Ahora bien, lo que aparece no aparece tal cual, no es que el sueño que yo tengo es exactamente, por decir, es exactamente la verdad de mi inconsciente, sino que aparece de forma enmascarada, ¿no? Como en una ficción, como si fuera una metáfora. Hay que hacer algunos saltos para poder aprender